te damos, oh Padre, por permitirnos brillar delante de tu presencia a través de la maravillosa gracia que Jesucristo nos da. Espíritu Santo, con tu inspiración será gloriosa esta alabanza en los corazones. Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con la escuela dominical. Le damos gracias a Dios nuevamente porque nos permite compartir su palabra para poder seguir creciendo sobre la roca. Vamos a iniciar esta semana con nuestro estudio de la serie Edificado sobre la roca, la iglesia, y hoy vamos a ver la lección número 1, el pueblo de Dios. Para eso les invito a abrir sus Biblias ahí en Efesios capítulo 2, versículo 17 al 22. Efesios capítulo 2, verso 17 al 22. Y dice así la Escritura: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta mañana para seguir aprendiendo de tu palabra a través de esta transmisión en vivo. Permite que todo lo que hagamos sea para edificación de nuestra vida espiritual. Reconocemos que necesitamos tu palabra, Señor, para seguir sosteniendo nuestra vida espiritual. Necesitamos conocer la Escritura para someternos a ti, para obedecerte. Permite que todo lo que hagamos sea de bendición. Bendice a tu pueblo, danos sabiduría e inteligencia. Abre nuestros ojos espirituales para entender la palabra y poder obedecerla. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a continuar con nuestra lección, el pueblo de Dios. Alisa es una mujer soltera de 32 años, que es miembro de una iglesia. Por su apariencia, Alisa sería una gran esposa y madre. Ella desea profundamente casarse y comenzar una familia. El Señor adecuado no ha llegado todavía, pero ella sigue esperanzada. Un día descubrimos que ella está saliendo con alguien. Y cuando le preguntamos al respecto sobre su situación de noviazgo, ella dice que la persona adecuada no es creyente. Ella sabe que la Biblia se opone a esto, pero está cansada de esperar. Las cosas cada vez van más en serio. E incluso están hablando acerca del matrimonio. Y una de las preguntas que nos hacemos es: ¿qué haces cuando descubres acerca de la relación de Alisa? ¿Crees que la iglesia debería hacer algo al respecto? ¿Es la labor de los miembros de la iglesia involucrarse en la vida privada de las personas? Son unas muy buenas preguntas que en realidad esto es muy común dentro de las iglesias locales, yo creo que en todo lugar del mundo. Y cuando damos una respuesta inmediatamente, muchas veces puede surgir molestia
muchas veces puede surgir incomodidad y creemos que lo más sabio es que sea Dios dirigiéndonos a través de su palabra qué decisión tomar, qué respuesta dar a Alisa. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, introduciendo algo ficticio por el momento, pero que sabemos que en la realidad sucede. Vamos a ver acerca de la independencia y autonomía. En el mundo occidental moderno nos gusta pensar que no dependemos de nadie y que podemos hacer lo que queramos. Nos gusta pensar acerca de nosotros mismos como personas independientes y autónomas. Personas que crean sus propias reglas, sus propios principios, a su propia conveniencia. La verdad, eso es una realidad. A veces, ¿ves cómo estas dos cosas van juntas? Y ser independientes y autónomas. Nos gusta vivir libres de compromisos con otros que nos aten. Para quedar liberados y hacer lo que queramos, o sea, autónomos literalmente, que se rigen por sus propias leyes. Pensemos en cómo la cultura glorifica al individualismo resistente o al millonario que se ha hecho a sí mismo, quien llega a tener tanto poder que crea sus propias reglas. Es triste, pero es real que la cultura secular se rige por un individualismo. Como estábamos diciendo, crean sus propias reglas. Pero más triste es esto cuando esto influye en la congregación, en los creyentes, en los que se llaman cristianos, y empiezan a actuar como que no estuvieran sometidos a Dios o como que desconocieran la voluntad de Dios. La mayoría de las personas dirían lo siguiente acerca de la relación de Alisa: lo que ella haga con su vida es cosa suya, y la iglesia debería permanecer fuera de ello. ¿No te hace común esto? Escuchar. Pero tal y como veremos en la Escritura, Dios exige mucho más de nuestras vidas. Es triste, pero la verdad, vamos a estar aprendiendo que Alisa necesita entender lo que dice la palabra de Dios, y la iglesia necesita involucrarse en la vida de Alisa. No necesariamente es una vida privada de Alisa. Vamos a estar viendo que Alisa se ha comprometido con una iglesia local. Por lo tanto, demanda ella su responsabilidad de acatarse a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la idea principal de nuestro estudio? Bueno, que a través de Jesucristo, Dios no solo salva a individuos, sino que también a un pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios. Esto significa que como cristianos no somos independientes ni autónomos, sino que pertenecemos a Dios y al pueblo de Dios. Por tanto, debemos someternos a la voluntad de Dios y los unos a los otros. Hemos tenido ya algunos cursos anteriores acerca de el evangelismo, el discipulado, y no tiene mucho que acabamos de terminar la membresía de la iglesia, donde tenemos responsabilidades con la iglesia local donde nosotros nos congregamos, pero también tenemos responsabilidad unos con otros de ayudarnos en crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, como vamos a estar viendo y adelantando un poco, Alisa, viendo esta ilustración que estamos poniendo, necesita ser responsable con los miembros de su iglesia local y no ignorar lo que dice la palabra de Dios. Estamos leyendo o iniciamos leyendo Efesios capítulo 2, versículo 11 al 16, y vamos a ir hablando acerca de este pasaje. Voy a volver a leerlo para que quede en nuestra mente, y sobre de esto vamos a estar haciendo unas preguntas. Dice Efesios capítulo 2, verso 17 al 22, y vino
y anunció las buenas nuevas, el evangelio, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Una de las preguntas que nos podemos hacer inmediatamente: ¿a quién se refiere y vino y anunció las buenas nuevas? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, primeramente, ¿sí? Y gracias al evangelio se nos ha proveído de la paz con Dios y con nuestros semejantes. ¿Quiénes estaban lejos? Bueno, si recordamos, la salvación viene de los judíos. El Señor primeramente vino por un pueblo, el pueblo de Israel. Lamentablemente, el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesucristo. Solo un grupo, un remanente realmente reconoció al Señor como tal. Y los que estaban lejos eran los gentiles, éramos nosotros. Pero gracias al evangelio tuvimos la oportunidad de acercarnos y ser un pueblo con los judíos y tener un mismo Salvador, que es Jesucristo. Verso 18: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ese Él es el Señor Jesucristo. ¿Dónde tenemos entrada? Al Padre. Estamos llevando un curso acerca del Éxodo y estamos viendo acerca del lugar santísimo, cómo solamente el sumo sacerdote tenía la oportunidad de entrar una vez al año, pero gracias al sacrificio de Cristo, nosotros, todos los cristianos de todo ahora, en la actualidad, y de los que han partido con el Señor, tuvieron la oportunidad de entrar al lugar santísimo, a ese trono de gracia y de misericordia. Versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ahorita vamos a estar explicando un poquito acerca de esta palabra, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero tomen nota, porque desde aquí está enseñándonos nuestra identidad como cristianos. Somos conciudadanos, ¿sí? Y somos miembros de la familia de Dios. Es importante que el cristiano entienda su identidad, quién es en el Señor. Por supuesto, todos nosotros tenemos una identidad aquí en esta tierra, somos mexicanos, pero no olvidar que tenemos otra nacionalidad y es espiritual, la que hemos tenido por la gracia de Dios. Versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La introducción que vimos la semana pasada, aprendimos que nosotros, el fundamento es Cristo. Él es la piedra del ángulo, es la primera piedra que se pone en una construcción y que da dirección, guía de cómo debe de construirse las demás piedras. Pero después de Cristo tenemos los apóstoles y profetas, las cuales sus enseñanzas que tuvieron por parte de Jesús nos fueron transmitidas y quedaron registradas en el Nuevo Testamento. Verso 21: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo en el Señor. Y aquí podemos ver la tercera figura. Somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios, pero también somos un templo santo en el Señor. Y un templo debe ser consagrado. Un templo no debe ser profanado. Eso no solo como creyentes individuales, sino en general, toda la congregación somos un templo del Señor. Y verso 22: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es interesante, somos moradas de Dios. Sí, como iglesia local, universal, somos el templo del Señor, somos morada del Señor, pero también individualmente somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, merecemos vivir una vida piadosa, una vida que realmente esté glorificando a Dios, sujeto a su palabra.
De otra manera, estamos teniendo desobediencia a lo que nuestro Padre nos ha dicho, nuestro Padre Celestial. Ahora, empecemos con nuestras preguntas. ¿Qué frase usa Pablo en los versículos de Efesios 2:17 y 19 para describir lo que éramos cuando no éramos cristianos? ¿Qué significan estas frases? Bueno, Pablo enseña que nosotros estábamos lejos de Dios, lejos de la ciudadanía espiritual. ¿Sí? Noten ahí en Efesios 2:17 y en el versículo 13, que voy a leerlo, y dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Noten que cuando empezamos a leer Efesios capítulo 2, fue las buenas nuevas las cuales nos ayudó a tener paz con Dios. La esencia de las buenas nuevas nos habla acerca de la persona y la obra de Cristo. Y este versículo 13 dice que por la sangre de Cristo nosotros nos hemos acercado ahora a Dios por medio de Jesucristo. La palabra extranjero significa forastero, significa desconocido. Eso éramos cada uno de nosotros antes, sin Dios. La palabra advenedizo es similar, ciudadano extranjero, pero también se entiende como un vecino, no es parte de la familia, o un exiliado. Eso éramos usted y yo antes de conocer a Cristo. Bueno, ambas ilustraciones comunican que en nuestro estado perdido no solo estábamos alejados de Dios, sino también estábamos separados y excluidos del pueblo de Dios, de la familia de Dios, de los conciudadanos de los santos. Pregunta número 2. En Efesios 2:19, ¿qué dos frases usa Pablo para describir nuestro nuevo estado como cristianos? ¿Qué nos enseña esto acerca de lo que nos sucede cuando nos convertimos en cristianos? Bueno, en Efesios 2:19, Pablo enseña que ahora somos conciudadanos de los santos. Eso recuérdenlo, es nuestra identidad en Cristo, y miembros de la familia de Dios. Cuando estamos hablando acerca de conciudadanos, que es una figura, una metáfora, podemos decir, una imagen, muestra cómo judíos y gentiles se han vuelto parte del mismo reino. Y nuestra ciudadanía, hermanos, no está aquí en la tierra, está en los cielos. Filipenses 3:20 dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Está en los cielos. Por lo tanto, hermanos, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Busquemos las cosas que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. En la figura de la familia de Dios, muestra cómo todos los creyentes son una sola familia espiritual en Dios. Veamos Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Podemos verlo de esta manera. Jesús, el Hijo de Dios, aquí nos está describiendo que es nuestro hermano. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos de un mismo Padre. ¿Por qué nos avergüenza? Porque nos ha justificado con su sangre. Y ahora pertenecemos a una familia santa. Hebreos 3:6 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Habla de una casa. Cuando nosotros aquí en la tierra hablamos de una casa, hablamos de nuestra familia. Y a esto se está refiriendo, a la familia de Cristo, lo que Él ha redimido con su sangre. Y aquí sale una muy buena aplicación para cada uno de nosotros. Si Dios acepta a cada uno de nosotros, hermanos, ¿cómo es posible que no nos aceptemos unos a otros? ¿Y por qué decimos eso? Porque muchas veces surgen divisiones, muchas veces surgen inconformidades entre hermanos, pero si Dios nos acepta, ¿por qué no debemos aceptarnos unos a otros en el amor de Dios? En la figura de un templo en el Señor, que lo podemos ver en Efesios capítulo 2, verso 21, muestra que todos los creyentes conforman juntos una habitación para Dios. Este templo debe de ser perfecta, debe de ser santa. De hecho, a la iglesia se compara como la esposa de Cristo. Y Efesios 5:27 quiere una esposa sin manchas, sin arrugas. O sea, una iglesia que realmente sea piadosa y sea santa, que esté viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es sin arruga y sin manchas. Cada nuevo creyente es una nueva piedra en el edificio de Cristo, su templo santo. Por esa razón, Pablo dice que el templo va creciendo, porque los creyentes van siendo añadidos de manera continua. Somos piedra viva de ese edificio, de ese templo. Ahora, uno pudiera preguntarse, ¿pero por qué iniciaste con Alisa de que tiene una relación con alguien inconverso? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Bueno, déjeme decirle que para dar una respuesta a Alisa, e incluso para que Alisa entienda y acepte lo que está pasando, ella necesita primeramente entender su identidad en Cristo. ¿Quién es? Ella es conciudadanos de los santos. Ella es parte del templo del Señor. Ella es parte de la familia de Dios. Y espero que se esté entendiendo. No estamos fuera de contextos. Tenemos que entender nuestra identidad en Cristo para poder asimilar la palabra, para poder aceptar la palabra e incluso para que la iglesia pueda acercarse a Alisa y darle un consejo sabio. Pregunta número 3. Dada nuestra identidad que Pablo describe en los versículos de Efesios 2, 19 al 22, ¿deberíamos los cristianos vernos como individuos autónomos e independientes? No, la respuesta es no. No porque pertenecemos a un pueblo, no porque pertenecemos a un Señor, no porque pertenecemos a una familia, a la familia de Dios, según Efesios 2:19. Por lo tanto, desde aquí se está entendiendo algo. En una familia, por ejemplo, los hijos no pueden hacer lo que quieran. Aunque tal vez no esté escrito en una casa las reglas, en la casa hay reglas. Por ejemplo, los hijos no pueden llegar más tarde de unas horas señaladas en la noche, ¿verdad? Porque si no, hay una llamada de atención y empiezan a ver qué está pasando. Los hijos no pueden faltarle el respeto a sus padres, porque hay corrección, ¿verdad?, al respecto. Algo similar pasa con esto dentro de las iglesias. Los miembros de una iglesia no pueden hacer lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque tenemos normas, mandamientos de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de estar sujeto a ellos. La iglesia es el cuerpo espiritual conformado por todos los redimidos, desde el cual reside el Espíritu de Dios como creyente. También es el templo individual del Espíritu Santo. Esto es bueno que lo recalquemos porque a veces se puede confundir.
Estábamos explicando en nuestra introducción de la semana pasada que la iglesia se puede catalogar de dos maneras. La iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, todos los santos de todos los tiempos, y la iglesia local, ¿sí? Y en ambas, en la iglesia universal es el cuerpo de Cristo, pero también como persona, como parte de la iglesia, somos cuerpo de Cristo, somos el templo, mejor dicho, de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no quiere morar en cualquier lugar sucio, perverso. Quiere un templo que realmente esté consagrado para Él. Gracias a Dios que por medio de Jesucristo tenemos la reconciliación de los hombres con Dios y de los hombres con sus semejantes por medio de Cristo. Y esto es esperanzador para las personas que tal vez nos están viendo y tal vez no tengan una relación con su Señor, con Jesucristo, que no pertenecen a la familia de Dios, que no son parte del pueblo, que no son conciudadanos de los santos. Tú puedes ser parte. Necesitas venir en fe y en arrepentimiento. Y el Señor está dispuesto a perdonar tus pecados. Veamos otro pasaje que nos va a ayudar a comprender más de lo que estamos diciendo para dar una respuesta precisa a Lisa. Veamos 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Y no empezamos con ese versículo para no confundir a algunos con el versículo 14, que comúnmente ya creo que lo conocen. Dice el verso 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid. Noten que esto es mandamiento, no es una opción. Salid en medio de ellos. Otro mandamiento: y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Eso se entiende, parte de la bendición que Dios quiere dar a su pueblo, a su iglesia. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este pasaje, hermanos, nos está enseñando acerca de la separación que tienen que tener los creyentes con los incrédulos. Sí, la separación de los creyentes con los incrédulos. ¿Por qué? Porque los salvos y los no salvos tienen diferentes afectos, creencias, principios, motivaciones, metas, actitudes y esperanzas. No es lo mismo un cristiano y un inconverso. No. Unirse en yugo desigual con los incrédulos es algún esfuerzo espiritual rotundamente irracional. Ustedes pueden verlo ahí en 2 Corintios 6, 14 al 15. El apóstol Pablo da argumentos. ¿Por qué? En el verso 16, porque es algo profano. No le agrada a Dios. Es algo inmundo. Porque es desobediente. Versículo 17. Porque hay mandamientos que Dios nos está demandando que no lo hagamos, y desobedecerlo, eso no trae, por lo tanto, provecho. No es provechoso. 4 razones que da Pablo aquí por razón de no unirnos en yugo desigual. Es irracional, profano,
desobediente y no es provechoso. Ahora, el ejemplo que pusimos al inicio, yo creo que no solo se aplica para ello. Hay varios ejemplos que pudiéramos poner, pero por el momento vamos a dejar con esto. Pregunta número 4. Vamos a hacer una lista con las imágenes que Pablo está presentando aquí. Vamos a ver Levítico 26:12, hermanos, para poder tener un poquito de bases bíblicas y hacer una lista de imágenes que Pablo está mencionando aquí. Dice en Levítico 26:12: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Bueno, recuerden que este pasaje realmente está usando Pablo para su argumento de no unir con yugo desigual, ahí en 2 de Corintios. No solo eso, creemos que también Ezequiel, capítulo 37, verso 27, hace referencia. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios empezó con el tabernáculo en Éxodo, en el desierto, con el pueblo de Israel. Después sucedió el templo de de Salomón, de Zorobabel, y después de Herodes, templos terrenales. Pero ahora la iglesia es el templo de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí? Y Ezequiel, en este capítulo 37, verso 27, nos dice acerca de eso: y estaré en medio de ellos mi tabernáculos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Isaías 55:11, otro pasaje que el apóstol Pablo está haciendo referencia. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Sabemos que los que ministraban en el tabernáculo o posteriormente en el templo eran la tribu de Leví, y entendemos que se estaba haciendo referencia a ellos, y creo que hoy aplica a todos los creyentes, todos los que de una u otra manera sirven dentro de la congregación. Todos los creyentes somos sacerdotes, somos llamados a ministrar, y es la misma exhortación que se nos hace. ¿Qué nos está diciendo? Apartaos, apartaos, salid ahí, no toquéis cosa inmunda, no toquéis el pecado, no practiques el pecado. ¿Por qué? Eso no le agrada a Dios, eso corrompe, profana el templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Volviendo a la pregunta de considerar las figuras o las imágenes que Pablo está mencionando en este pasaje de 2 de Corintios capítulo 6. Vemos, en primer lugar, que el creyente es templo de Dios. Y lo vimos en el pasaje también anterior, en 2 de Corintios 6:16. El creyente es el pueblo de Dios. 2 de Corintios también 6:16. Y tercero, los hijos, somos hijos de Dios los creyentes. Eso lo dice 2 de Corintios 6:18. Y me seréis hijos y yo seré vuestro Padre. Continuamos con la pregunta número 5. En 2 de Corintios 6:16, Dios dice a los cristianos: y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Los cristianos son propiedad de Dios. ¿Qué obligaciones tiene el pueblo de Dios a causa de esta relación especial con Dios? Si ustedes observan 2 de Corintios 6:17, vemos que empieza de la siguiente manera: por lo cual. Se está haciendo referencia a todo lo que se dijo en el verso 16. Por lo cual, por cuanto ustedes son un templo del Señor, deben hacer lo siguiente: ¿qué?
salid de en medio de ellos. Ahora, tener cuidado, hermanos, porque es verdad que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no se está refiriendo que tenemos que salir de este mundo, ¿verdad? E irnos a otro planeta. No. Se refiere a la práctica, a dejar toda la tendencia de este mundo, toda la vanidad de este mundo, el principio de este mundo. Salid de en medio de ellos, no practique las cosas del mundo. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo, ¿qué dice? Os recibiré. Esto es interesante, hermanos, porque ya dije que la palabra salid y apartaos no son opcional. Si usted es un creyente, está entendiendo que es un templo de Dios, por lo tanto hay mandamientos. Usted tiene que salir del mundo. Usted tiene que dejar las prácticas del mundo. Hoy en día es interesante porque hay quienes tratan de suavizar esto, hermanos. ¿Y saben cómo le llaman? Esto es cultura. Entiendo que es cultura, pero cuando es cosa pecaminosa y tiene que ver con algo con respecto al pecado, no se le puede llamar cultural. Y usted entiende lo que es bueno. Usted tiene la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y no queramos todo convertirlo con cultura. Usted sabe que es pecado. Alisa puede argumentar y decir, pero es más feo la relación homosexual. Es más feo un hombre con un hombre y una mujer con mujer. ¿Qué de malo tiene? Yo soy mujer, él es hombre. Y puede hacerlo como cultural, ¿verdad? No necesariamente eso es correcto, rotundamente es pecado. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Nos dice, no toques lo inmundo, no practiques lo inmundo. Ahora, ¿por qué? No sé si te has preguntado, ¿por qué otros son bendecidos si yo no soy bendecido? Bueno, ¿por qué hablas de eso si no dice el texto eso? Bueno, la verdad sí lo dice. Y yo os recibiré. Aquí está implicado la bendición de Dios, hermanos. El que haya esposa, haya la bendición de Jehová, dice la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿por qué tal vez yo no soy bendecido? Uno puede empezar a preguntarse. Por el contexto de la Escritura, es que estás tocando lo inmundo, estás practicando el pecado. Y a Dios, hermanos, no lo podemos engañar. Hay consecuencias. Un padre que realmente ama a su hijo en una casa, no le va a dar todo lo que pida, aun cuando se portó mal, peor tantito. Tiene que ser corregido, tiene que ser disciplinado. El Señor de igual manera es con nosotros. Nos quiere bendecir, es verdad, hablando en el aspecto espiritual, pero muchas veces necesitamos ser disciplinados, ¿sí? Ahora, no confunda, no necesariamente cosas materiales siempre es bendición de Dios, porque los narcos pudieran decir, bueno, ¿qué hago con todo tanto dinero? Eso no significa que son bendecidos. No niego que cosas materiales son bendición de Dios, ¿verdad? Cuando es honradamente. Pero hay cosas, hermanos, que son ilícitas. Y sabemos que no necesariamente eso es una bendición de Dios. Ok. Entonces, el término pueblo de Dios significa que los cristianos, hermanos, son posesión de Dios y que el mundo nos identificará con Él. Su nombre está en nosotros. Y lo que hagamos hará pensar al mundo de una forma u otra en cuanto a Él. Como pueblo de Dios, hermanos, necesitamos hacer una diferencia, que realmente somos hijos de Dios. Por lo tanto, si no se hace, realmente estamos manchando el Evangelio. Sí.
A la luz de esto, hermanos, estamos obligados a separarnos de lo que no es santo. ¿Sí? En términos generales, estamos obligados a obedecer a Dios, a buscar la santidad y a reflejar el carácter de Dios al mundo. ¿Sí? Pregunta número 6. ¿El carácter de quién debe representar el pueblo de Dios? ¿Qué nos dice esto acerca de nuestro deseo de ser autónomo? Recuerden que autónomo significa que yo decido con mi vida lo que yo quiera. Tristemente, eso está pasando mucho dentro de iglesias locales. Se olvidan que deben de estar sujetos a la palabra de Dios, se olvidan que son responsables ante la membresía de la iglesia. No puedes hacer con tu vida lo que tú quieras si tú eres cristiano o cristiana. ¿Sí? El pueblo de Dios debe representar el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Él es santo, Él es puro. Debemos también buscar esto. Esto contradice y cambia nuestro deseo de ser autónomos, porque esto significa que estamos llamados a someternos a la voluntad de Dios en todas las cosas, aun cuando cueste. ¿Sí? Porque yo sé que no es fácil, pero es necesario. Número 7. ¿Alguna vez has pensado sobre cómo ser cristiano significa ser parte de un nuevo pueblo? ¿El pueblo de Dios? A la luz de esos pasajes que has considerado, has visto, ¿de qué manera es verdad? Esta verdad debería cambiar tu relación con otros cristianos, tu relación con los que no son cristianos. Si usted está siguiendo y está entendiendo lo que estamos diciendo, hermanos, nuestra relación con los cristianos es de edificarnos unos a otros. Por lo tanto, eso implica, hermanos, exhortarnos y, si es necesario, incluso confrontarnos con la palabra de Dios. Esa palabra de confrontar no gusta mucho, ¿verdad? ¿Quién quiere que lo confronte con la palabra por el pecado que está viviendo? Nadie. Solo los que realmente son temerosos de Dios van a aceptar la corrección. Y cuando dije nadie, es porque esas personas están siendo, me hago referencia a las personas que son autónomas, que han creado sus propias reglas y no quieren tomar consejo de la palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios en Romanos 12:15 nos dice lo siguiente: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 1 Corintios 12:26 nos dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y Gálatas 6:1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es importante sobrellevar las cargas los unos de los otros, es importante exhortarnos, es importante confrontarnos con la palabra de Dios. Y yo creo que a esta altura ya está entendiendo qué debería ser un miembro o la iglesia en general con Alisa. ¿Es su vida privada de Alisa? ¿O la iglesia necesita involucrarse? ¿O debe de involucrarse? ¿Y qué la relación con los no cristianos? Bueno, no deberíamos asociarnos con ellos de formas que comprometan, ojo, el evangelio. Es verdad que estamos en el mundo, muchos trabajan con personas que no son cristianas. No está diciendo que nos apartemos de ellas de manera literal, ya dijimos, se refiere a sus prácticas, pero nunca asociarnos con ellas de formas, hermanos, que comprometan el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque los creyentes
como templos de Dios, el pueblo del pacto, su posesión apreciada, su lugar de habitación, no pueden unirse a la fuerza de una religión falsa. Estar en yugo desigual con el propósito de servir a Dios siempre ha sido inaceptable y blasfemo. Dios no tolera el pecado. ¿Sí? Número 8. Si entendiéramos mejor esta idea de ser un pueblo, ¿de qué manera afectaría esto a nuestras interacciones con la iglesia local? Bueno, seríamos más diligentes, ¿verdad? Para buscar la unidad. Lucharíamos juntos buscando la santidad. Nos soportaríamos mutuamente con paciencia. Y nos ayudaríamos, hermanos, para no pecar. Siempre hay lucha, hay tentaciones. Y debemos de ayudarnos unos a otros a no ceder. Sí. Número 9. Una vez que comprendemos el hecho de que como la iglesia somos el pueblo de Dios y el resultado es ánimo y un reto, bueno, el ánimo viene de saber que somos la posesión atesorada de Dios, somos su especial tesoro, el pueblo que Él ha llamado y llamado a sí mismo de forma especial. Haciendo una pregunta, por otro lado, el reto de ser el pueblo de Dios viene del hecho de que Dios nos llama a someternos y a obedecer y a reflejar su carácter al mundo. Pregunta, ¿de qué forma específica te anima el ser parte del pueblo de Dios? ¿De qué maneras te reta como creyente? Bueno, yo creo que sí, somos especiales para Dios, somos sus tesoros. Y una de las cosas que nos reta como cristianos, el de no estar en yugo desigual. ¿Y como qué? El ejemplo que pusimos de Elisa, el de no casarse con persona incrédula. Ya dimos las razones. Y yo creo que Elisa a esta altura, poniendo el ejemplo, puede entenderlo. De no formar sociedad con los incrédulos en el negocio, donde va a comprometer el evangelio. El de no tomar partes en las prácticas mundanas e idólatras. El de no colaborar con los incrédulos en la obra del Señor. Yo he escuchado a personas decir, pero es mejor trabajar con un inconverso que con un cristiano. No dudo que a veces hay problemas o no dudo que a veces hay roces entre ellos, ¿verdad? Pero eso no justifica el estar unidos con un inconverso donde se comprometa el evangelio. Vas a salir perdiendo. Piensa nuevamente en Elisa, ya es nuestra última pregunta. Desde el principio de la historia, al ver la enseñanza bíblica de que como cristianos somos el pueblo de Dios, ¿cómo aconsejarías a Elisa personalmente en cuanto a su relación? ¿Qué debería hacer la iglesia sobre la relación de Elisa? Creo que usted ya tiene la respuesta de estos dos pasajes que hemos visto. Primeramente, hacerle recordar a Elisa acerca de su identidad en Cristo. Es conciudadano de los santos, es miembro de la familia de Dios, es templo del Espíritu Santo. El Señor nos ordena a apartarnos y salirnos y no tocar lo inmundo. Y si Elisa no quisiera escuchar y no quisiera entender, dejémonos en la mano de Dios. Y algo estoy seguro, Dios al que ama, disciplina, así como el Padre al Hijo quien quiere. Y si Elisa es escogida para salvación, va a ser disciplinada. A veces directamente, totalmente por Dios. Y eso, hermanos, muchas veces hay lágrimas,
después viene el arrepentimiento. O si llega a hacer el acto, la desobediencia, ¿qué sucede? Toda la vida va a estar, vulgarmente decimos, pagando los platos rotos por las malas decisiones que se tomó, por no escuchar la palabra de Dios. Todos nosotros, hermanos, somos llamados a reflejar el carácter santo de Dios en cada área de nuestras vidas. Ayudémonos unos a otros, sigamos edificándonos unos a otros en la roca que es Cristo.